Ya. Entonces, bueno, buenos días. Para presentarme, mi nombre es Keila Ataney de la Cruz Bernuy. Soy estudiante de noveno ciclo. Conmigo van a llevar lo que son la asignatura de farmacología. Entonces, los voy a estar acompañando en el transcurso de este semestre. Cualquier duda, consulta conmigo y también con Avi, que es la otra asesora. Con ella van a ver más tarde la segunda parte. Conmigo vamos a ver siempre algún tema, la mitad, la primera mitad y con ella la segunda mitad. Sí, ya saben que es importante también llenar sus test, tanto el pre como el post test, asistir a las reuniones y bueno, su participación. Ya saben que cualquier duda o consulta también pueden hacerlo en la sesión, escribirlo, levantar la mano, encender su micrófono y también si pudieran encender su cámara estaría genial. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar. La sesión número 1 correspondería a lo que viene a ser la farmacocinética. En este caso, conmigo van a tener a recordar, a llevar lo que son los mecanismos de transporte, ¿no? Transmembrana, también lo importante que se tiene sobre la absorción y la distribución. En la absorción vamos a tener en cuenta llevar las vías de administración y la distribución también, ¿no? Como esto, eh, qué factores van a predisponer que se distribuya a lo largo de los órganos y los tejidos. ¿Sí? Entonces, para comenzar, siempre, ¿no? En algo nuevo o algo que vayamos a llevar, sale la pregunta, ¿no? De qué es, cómo es, quién es, ¿no? Entonces, para esto vamos a iniciar diciendo o conociendo qué es la farmacología. Entonces, ¿alguno de ustedes tendrá alguna idea de qué es la farmacología? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan farmacología? A ver si podrían participar. ¿Alguno? El, Buenos días, sí. Buen día. Farmacología primero tiene que estar relacionada por su etiología, por la palabra farma, que proviene de los xenobióticos, y cología sería como el estudio del fármaco. Entonces, el estudio del xenobiótico que influye la farmacocinética, la farmacodinamia, entre otros. Muchas gracias, Diana. Sí, correcto. Muy bien, las palabras así, su estructura, ¿no? Etmológica. Entonces, sí, importante, ya lo separó de fármaco, ilogía, estudio de fármaco, también conocido como xenobiótico, también conocido como principio activo. Entonces, sí, esta va a ser una ciencia, entonces, que nos va a permitir estudiar, en este caso, para medicinas, hablaríamos de medicamentos. ¿Por qué? Porque estos van a tener un efecto terapéutico, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a conocer principios básicos para luego, posterior, ya saber, ¿no? Cuándo, dónde y en qué momento y en qué dosis poder aplicarlo, ¿no? De acuerdo a todo el mecanismo de acción que va a producir. Entonces, sí, es el estudio de los medicamentos y de los efectos, pero como les dije, lo terapéutico, ¿no? Que va a causar en el organismo, en los organismos. Estos van a ser bien distribuidos, ya sea a nivel celular, a nivel de tejido o a nivel de órgano. ¿Sí? Entonces, ahora también, ¿qué es un fármaco? Entonces, como muy bien lo dijo Diana, el fármaco o xenobiótico o droga o principio activo va a ser aquella molécula que va a ingresar al organismo y va a desencadenar un efecto. Entonces, a eso ya se le llama el medicamento en sí. Entonces, para esto vamos a reconocer que el fármaco más un excipiente, entonces acuérdense que el fármaco siempre va a ser el principio activo. ¿Y qué significa principio activo? Acuérdense que es el que va a hacer la acción en el organismo, que va a llegar a cierto tejido, a cierto órgano y va a actuar de tal manera que permita pues causar ciertos efectos. Ese es el fármaco. Y el excipiente es una forma no activa, quiere decir que no va a tener influencia en el efecto, pero que sí va a ayudar, por ejemplo, en el caso de si hablamos de medicamentos orales, y ahí han visto, ¿no? Las cápsulas, entonces esas cápsulas vendrían a ser un excipiente, ¿no? Porque va a permitir que éste llegue hasta su lugar de acción y recién ahí causar el efecto. Entonces estos excipientes son algo extra que me va a permitir
mantener el fármaco, o sea, la acción activa, hasta el lugar donde yo quiero que pues tenga la acción. Y esto en general me va a formar lo que es el medicamento, o sea, me va a dar la acción terapéutica. Entonces, eso es importante, estas definiciones. Sabiendo esto, conociendo lo que uno va a estudiar, entonces va a permitir poco a poco desglosar e ir conociendo. Entonces, como también lo mencionó, vamos a hablar en esta primera parte de la farmacocinética y farmacodinámica, pero hoy hablaremos más de la farmacocinética. Pero ya voy a ir dándoles un concepto para la siguiente clase, ya también vengan con la idea de qué es la farmacodinámica. Pero para mencionar la farmacocinética, entonces, es lo que nos dicen, ¿no? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, todos esos procesos, que van a ser 4 procesos importantes que va a tener que hacer nuestro organismo al fármaco, ¿verdad? Al ingreso. Entonces, por el contrario, la farmacodinamia va a ser lo que el fármaco, ¿no? El principio activo le va a hacer a mi cuerpo. Bien. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, solo este poquito, porque como les dije, nos vamos a enfocar en farmacocinética, va a ser los mecanismos de acción que va a tener el fármaco y la relación con la dosis-respuesta. ¿Ya? En cambio, la farmacocinética va a ser la relación que se tiene entre la dosis del fármaco y la concentración plasmática que va a tener el fármaco a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y esto va a deberse a cuando esta, ¿no?, se absorbe, va a llegar al compartimiento central, se va a distribuir al lugar respectivo del sitio de acción, luego en un metabolismo, ¿para qué? Para su posterior excreción. Entonces, ya para enfocarnos de farmacocinética, y vamos a tener el famoso ADME, ¿no? Quizás lo han escuchado, ¿no? Entonces, ese ADME viene a estar relacionado con la A de lo que vendría a ser la absorción, la distribución, el metabolismo, también llamado biotransformación, y la eliminación, que en realidad vendría a ser nada más, nada menos que el metabolismo y la excreción. ¿Ya? Y la excreción. Entonces, cuando hablamos de absorción, quiere decir que es la llegada, o bueno, por donde se va a administrar este fármaco hasta lo que vendría a ser el compartimiento central. Entonces, el lugar de administración, ¿no? Porque en absorción vamos a tener que hay diferentes vías. Tenemos vía oral, vía tópica, inhalatoria, ¿no? Parenteral, enteral, dérmica, etcétera. Entonces, es el lugar de administración, sitio de administración hasta el compartimiento central. Compartimiento central, yo entiendo que vendría a ser hasta que llegue, ¿no?, a la sangre, al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, eso es la absorción. Cuando hablo de distribución, quiere decir que desde mi compartimiento central, o sea, vía hematógena, se va a dirigir al órgano diana, o sea, al órgano donde quiero que ejerza el, el efecto terapéutico, ¿no? Órgano tejido que quiero que ejerza el efecto terapéutico. Cuando hablo de metabolismo o biotransformación, es la conversión, ¿no?, del fármaco en lo que vendrían a ser sus metabolitos. Principalmente, ¿dónde se da en su mayoría el metabolismo? ¿Qué órgano? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el principal órgano del metabolismo? El hígado. El hígado. Ajá, muy bien. Entonces, en el hígado, lo que vendría a ser, ¿no?, el famoso metabolismo de primer paso. ¿Cuáles hay? Medicamentos que tienen más intenso y menos intenso, y hay algunos, es más, que obvian este metabolismo y que de frente no pasan a lo que es el torrente sanguíneo. Y bueno, por último tenemos la eliminación, que como les dije, no es más que nada la conclusión del metabolismo más la excreción, donde la excreción sí vendría a ser, ¿no?, la expulsión del fármaco, los metabolitos que, ¿no?, inactivos, y como esto en su mayoría se va a excretar, se va a eliminar, sería, ¿no?, por vía urinaria, por los riñones, la orina, pero no cabe, nos dice que no, también podría ser por el sudor, por las heces, ¿no?, bilis, depende también la conformación de este fármaco, ¿no? Bueno, ya continuamos, pero conmigo vean a ver lo que es los dos primeros, ¿no? Absorción y distribución. Para la tarde ya verán los otros dos. Tenía una imagen aquí, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, para continuar, vamos a ver lo que vendrían a ser los mecanismos de transporte transmembrana. Entonces, en este caso, yo voy a recordar, ¿no?, por biología, quizá recordamos la célula que está compuesta por una membrana, una
bicapa fosfolipídica, y en esa ¿no? membrana celular van a haber canales, van a haber distintas bombas, van a permitirme pues facilitar ya sea el transporte de tanto el medio extracelular, ¿no? Como el medio intracelular. Bien, en este caso vamos a tener que para fármacos, tanto el transporte pasivo como el transporte activo. Entonces, ¿en qué se diferencian? En que el pasivo, pues como su propio nombre lo dice, no va a simplemente pasar de un lugar donde hay más concentración, como vemos aquí, de 4 a 2, de 4 a 2, ¿no? De donde hay más concentración a menos concentración. Y el actividad, realiza más que necesita, va a necesitar una energía externa. Esa energía sabemos que es la principal ¿no? fuente de energía celular, que es el ATP, ¿no? El adenosíntrifosfato, que me va a permitir, pues, de cierta manera intercambiar, entra algo, sale algo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? En cuanto al transporte pasivo, vamos a tener más que nada la difusión facilitada. Entonces, como les estaba mencionando, aquí va de mayor a menor. Entonces, de mayor concentración a menor concentración. Estas moléculas también pueden estar acompañadas por transportadores que vendrían a ser proteínas, que nos van a permitir también facilitar el transporte del medio extracelular al intracelular. Importante aquí, no hay consumo de energía porque es pasivo, ¿no? Solo se va a favor de la gradiente de concentración. ¿No? Y cuando hablamos de un transporte activo, entonces, como les mencionaba, esta va a necesitar una molécula transportadora porque va a necesitar consumir energía y por tanto utiliza el ATP. Permite, en este caso, si ya utiliza una energía externa, ya no solo va a ir a favor de la concentración, sino en contra, ¿no? O sea, en contra de la gradiente de concentración, gracias a esta energía. Muy bien, entonces hasta ahí algunos mecanismos del transporte transmembrana. Ahora, es importante para hablar de lo que es la absorción, conocer distintos factores. Entre estos tenemos a lo que es el pH, ¿no? El pH, como les mencioné, el fármaco es una molécula. Estas moléculas tienen un pH, nuestros organismos tienen pH, ¿no? El estómago tiene un pH ácido, el intestino pH básico, y esto es importante, porque más que nada, ¿no? En el estómago y en el intestino, estas vías de absorción son importantes. Entonces, acuérdense que el estómago ácido, ¿no? De 2, 3, y el duodeno más alcalino, que quiere decir que es mayor, ¿no? A 7. Entonces, para recordar quizá el pH, cuando tengo un pH neutro, hablo de un pH de 7, cuando hablo de un pH ácido a un pH menor a 7, ¿no? Ácido. Cuando hablo de un pH básico, hablo cuando es mayor a 7. Bien, mi escala del pH va del 1 al 14. No se olviden, la escala va del 1 al 14. Entonces, como les dije, el punto intermedio es neutro 7, menor a 7 es ácido, mayor a 7 es básico. Entonces, como les estaba diciendo, el ejemplo de absorción, cuando hablo de pH ácido, hablo del estómago. Y cuando hablo de un pH básico, hablo de los intestinos. En este caso, por ejemplo, el duodeno, ¿no? Un pH básico. Teniendo eso, entonces voy a explicarles, porque les puse preguntas en el TT sobre esto, porque a veces han preguntado, ¿no? Cómo este pH va a influir en lo que vendría a ser la absorción del fármacos. Entonces, yo tengo aquí lo que vendría a ser mi molécula. En este caso, tengo un ácido débil. Bien, este es mi ácido débil. Mi ácido débil, que al ingresar se va a ionizar, quiere decir, ionización quiere decir que va a presentar carga, ya sea positiva, que sea catión, o sea negativa, que sea un anión. ¿Ya? Entonces, si les preguntan, ¿no? O quizá les escuchan su teoría, positivo, catión, negativo, anión. Entonces, cuando yo digo que mi ácido débil se ioniza, quiere decir que se va a cargar. Ahora, ¿cómo se va a cargar? Pues ya aquí vemos, ¿no? En anión, y libera lo que vendrían a ser los hidrogeniones. Ahora, importante aquí recordar, que también pregunté, fue pregunta de examen, ¿no? Cómo el fármaco es absorbido, y es absorbido en su forma no ionizada, quiere decir que no está cargada, ¿no? ¿Qué vendría a ser entonces tal cual entra, cual ingresa? Pero cuando ingresa, se va a ionizar, entonces ya no va a ser factible eso. Para eso se tiene que volver a no ionizar, ¿cierto?
Entonces, si ya se ionizó, si ya se cargó, ¿qué tiene que pasar? Volver a su forma no ionizada, no cargada. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, esto es importante gracias, por ejemplo, el pH del estómago. El pH del estómago es ácido. Promedio, por ejemplo, aquí, jugos gástricos, dice 1.4 que vendría a ser un ácido fuerte. Ese ácido fuerte le va a conferir esos aumento de protones que lo va a regresar a su forma no ionizada, haciendo más factible que pues ingrese, sea absorbido este fármaco y pueda desencadenar, ¿no? La acción. Entonces recuerden esto, un fármaco ácido necesita un medio ácido para poder pasar la membrana y pues seguir, ¿no? con el mecanismo. Entonces, un fármaco base va a necesitar, ¿no? un pH base para su forma no ionizada y que también se transfiera por la membrana. Entonces, eso es importante que lo recuerden. ¿Sí quedó claro? Hasta ahí, chicos. ¿Sí me entendieron? Sí. O sea, en cualquiera de los dos medios se absorbe en su forma no ionizada, ¿verdad? Sí, en su forma no ionizada, porque la forma no ionizada aquí es la forma neutra, protonada, porque es más liposoluble. Y como sabemos, las células tienen, como les mencioné, ¿va? La capa, ¿no? La membrana fosfolipídica, lípidos. Y el lípido, ¿a qué es más propenso? El lípido a otro lípido, porque lípido, aceite y agua, hemos visto alguna vez en el experimento, repelen, ¿no? Nunca se llegan a confluir como tal. Entonces, en este caso es más liposoluble. Por el contrario, por ejemplo, cuando hablen de excreción, ustedes van a querer que el fármaco sea más hidrosoluble porque van a tener que sacarlo. En cambio aquí, más liposoluble. Entonces, sí, en ambas formas va a ser no ionizada. Pero como les dije, ¿cómo va a pasar esto? Dependiendo del pH. Entonces, en este ejemplo está lo del ácido y que también lo han preguntado. Como tal, si yo tengo un fármaco de, no sé, 1.2, ¿en qué medio es más factible, en qué pH, en qué medio es más factible que se absorba mejor? Entonces, si ustedes reconocen que es un fármaco ácido, de estructura ácida, ¿en qué medio se va a absorber mejor? Entonces, en un pH que sea menor. Entonces, en este caso, si te ponen 10, 7 y 2, ¿cuál es el más bajo? 2. En ese 2, su forma no ionizada se va a transfundir mejor. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya. Entonces, otro concepto importante, quizá para recordar, es hablar sobre la biodisponibilidad. ¿Ya? Disponibilidad no es como cuando alguien está muy propenso al llamado inmediato, ¿no? Y la bio, bueno, ahora lo vamos a referenciar a lo que vendría a ser, pues, a ver, ya, a la concentración del fármaco. Entonces, la biodisponibilidad sale de una ecuación. Aquí les voy a poner la imagen, aquí está. Sí, vendría a ser esta fracción de la dosis que se va a administrar y que se alcanza en la sangre, en la circulación sistémica, en su forma activa. Siempre, siempre, siempre acuérdense que el fármaco es la forma activa. Entonces, la biodisponibilidad es la fracción de la dosis que al administrarse se va inmediatamente, ¿no? a la cantidad que va al compartimiento central, o sea, la sangre, en la forma activa. Ahora, esto es importante porque les dije que hay vías de administración que van a tener biodisponibilidad al 100%, quiere decir que inmediatamente yo le administro y ya está en el torrente sanguíneo todo el fármaco, y hay otros que no, que por ejemplo en la vía oral ingresan, se absorben, pasan un poco, a veces el metabolismo de primer paso en el hígado, entonces ya disminuye de un 100, ya no es 100, sino es 80, 70. Entonces, esa fracción va a relacionarse una administración oral sobre una administración intravenosa, que les dije que es importante. La pregunta también es una biodisponibilidad al 100%, porque esta no pasa por un metabolismo de primer paso, sino tiene una acción directa. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad? Que también ¿no? a veces lo mencionan en este gráfico, tenemos ¿no? las abscisas y las ordenadas. En las abscisas tenemos lo que vendría a ser el tiempo desde que tú administras ¿no? hasta que llega al torrente sanguíneo, y lo que vendría a ser pues, la concentración plasmática. Si vemos la intravenosa, de frente alcanza su máximo punto
¿Por qué? Porque de frente pasa el compartimiento central. Cuando va pasando el tiempo, vemos que la concentración va disminuyendo. Sin embargo, acá la vía oral, vemos que ingresa, está aumentando, ¿no? Viene la curva porque esta sí va a pasar por metabolismo, ¿no? O sea, no es como un 100%. Entonces, esa relación de una administración oral con una administración intravenosa vendría a ser lo que conocemos como el área bajo la curva. Y el área bajo la curva vendría a ser la biodisponibilidad, ¿sí? Que se va a dar determinando estos dos puntos, la concentración con el tiempo. A ver, entonces, luego, recordar la absorción, las vías de administración. ¿Cuántas vías de administración ustedes conocen? Entonces, recordamos, ¿no? Como les estaba mencionando, tenemos desde aquí inhalatoria, oral, sublingual, en las parenterales tenemos, ¿no? La intravenosa, la subcutánea, la intramuscular, la intratérmica. Tenemos las enterales, que no solo el oral, también es por ejemplo, los supositorios. No, a ver, ya, tenemos varias vías de administración. Y todas estas pues luego van a confluir, ¿no? Para redistribuirse. Entonces empezamos con la enteral. Como les dije, enteral va más que nada relacionado a mi sistema digestivo. Entonces, si me mencionaran un ejemplo de vía de administración enteral, y entonces relacionen con el sistema digestivo, y entonces estas son sublingual, bucal, oral y la rectal. ¿Ya? La parenteral. Entonces, la parenteral va a necesitar de un medio externo, de una aguja o de una bomba de infusión para poder, pues, administrarse este fármaco. Entonces, aquí vamos a tener lo que les estaba mencionando, el intravenoso, intramuscular, intradérmica o subcutáneo. Estas vías van a tener características especiales. Más adelante les he colocado una tablita para reconocer lo más importante, ¿no? Y algunos efectos adversos o contraindicaciones, ¿no? En este caso, por estas vías de administración. Y también, importante no recalcar la vía intratecal o epidural, ¿no? La intratecal, entonces, esta es llevada la inyección directamente al espacio subaracnoideo. Entonces, a nivel cerebro, tenemos las meninges, van al espacio del subaracnoides, cuando pues no, porque hay fármacos que no van a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque al ser el sistema nervioso sabemos que no cualquier molécula va a poder ingresar, ¿verdad? Porque es el sistema nervioso. Entonces, hay, por ejemplo, la glucoproteína P, que también les voy a hablar un poco más adelante, mecanismos que cada vez que puede ingresar algo, lo vuelve a sacar. ¿Por qué? Porque sabe que no corresponde al sistema nervioso. Entonces, los medicamentos por manera de administración intratecal van de frente al subaracnoideo, entonces ya no necesitan pasar por la barrera. En el caso de hay alguna infección, alguna a nivel de las meninges, ¿no? Y la epidural, que quizá hemos escuchado cuando van a dar, cuando es el parto, ¿no? Es una inyección que también se brinda directamente a lo que es la dura madre, y pues esto más que nada es para para los partos. Y luego la intradérmica, que es pruebas de alergia, no más que nada, por ejemplo, no sé, el PPD para TBC, y la insuflación, que van a ser administración más que nada para a nivel de los senos paranasales. ¿Ya? Luego la transdérmica, dérmica de mi piel, entonces van a acordarse, la transdérmica, para relacionarse más que nada a parches, ¿no? Aplicados para que se absorban por este mecanismo. Un claro ejemplo vendrían a ser los parches de fentanilo, ¿sí? Cuando hay un antecedente de un dolor crónico, se le receta, ¿no? Este tipo de parches, que son los de fentanilo, entonces tienen una absorción a nivel, ¿no? De la arterias. Por vía inhalatoria, importante, ¿no? Quizás, bueno, vamos a ver el respiratorio, lo que son los broncodilatadores. Eso vendría a ser un ejemplo. Si hablamos de un efecto local a nivel de vías pulmonares, entonces sí estaría bien hablar de broncodilatadores como el salbutamol, moterol, ¿no? Para que cumplan en ataques de asma o un EPOC crónico, esa función, porque es a nivel de vías respiratorias.
pero también hay inhalatorios sistémicos. Esto, por ejemplo, para anestesias generales, un ejemplo es estos biopental, quizá no, estos más que nada barbitúricos que tendrían que utilizarse para el ámbito de la anestesia, también son inhalatorios y son sistémicos porque pues no es la anestesia. ¿No? Y bueno, aquí está la tablita, a ver, voy a acercarlo un poco, pueden ver, entonces hay una tablita, bueno, esta tablita porque usualmente preguntan, ¿no? Las ventajas o inconvenientes o que se puedan dar por algunas vías de administración, porque no todo puede ser, bueno, ¿no? A veces hay contraindicaciones, cosas que no se deberían hacer y que debemos de conocer antes de nosotros poder administrar, ¿no? O recetar alguno de estos fármacos. Entonces, lo más importante, o lo que realmente no, la oral y la intravenosa. La oral, entonces, una de las ventajas es que es cómoda, es accesible, es segura y es económica, ¿no? Entonces, sí, normalmente sencillo, ¿no? Cápsula, tu tabletita, la tomas, cómodo, ¿no? No está también, precio tan elevado, también va a depender, ¿no? Y segura, ¿no? Porque no te estás inyectando, no estás colocándote algo externo, sino solamente estás tomando el fármaco. Inconvenientes, sí va a tener inconvenientes, más que nada. Por ejemplo, a veces no hay medicamentos que nos dicen no tomar en ayunas o tomar después o en las comidas, o también va a interferir lo que es el vaciamiento gástrico, que eso también va a depender de factores externos. ¿Sí, Diana? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, con respecto a la inhalatoria, em, vi en un pasito, bueno, es un pasito pasado, que mencionaban que la inhalatoria se podría omitir lo que es la absorción o algo así. Y no entendía por qué si, o sea, yo entendía que la que no tenía como que absorción era la intravenosa, ¿no? Que pasaba directamente el torrente sanguíneo. Pero, o sea, tengo acá el vasito y mencionaba eso. Esa era mi duda. Ya. Ahí también, bueno, como es inhalatoria y si va a lo que es la vía respiratoria, quizá de esa manera, se está obviando el ir, ¿no? De cierta manera lo que vendría a ser tanto al estómago o al duodeno, sino de frente eh, va al sitio de acción, en este caso que vendrían a ser ya sea bronquios, bronquiolos o alveolos. Por ejemplo, en una crisis no asmática, quizá ves que la persona no empieza a hiperventilarse y lo que hace inmediatamente es coge lo que vendrían a ser ¿no? estos fármacos de acción corta, que son ¿no? Los ABA, se aplica su salbutamol y la acción es inmediata, ¿no? Quizás se deba también a a ese tipo de que no pasa una absorción, sino de frente va y realiza el mecanismo de acción, ¿no? Podría estar relacionado así. Como te dije, no va ni al estómago ni al duodeno, que son los principales órganos para la absorción, sino de una u otra manera pasa de frente al sitio de acción que vendría a ser a nivel de bronquios, bronquiolos o alveolos. ¿Sí? Igual, en todo caso, voy a leer un poco más y para confirmarles, les digo por el grupo sobre tu pregunta, pero lo podría relacionar de esa manera. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que son las vías de administración, la oral, ya vimos que es cómoda, segura y económica. Entonces, hablando de los inconvenientes, les estaba hablando ya, me acordé del vaciado gástrico, que va a depender de lo que son también factores, ¿no? Si estoy estresado, ansioso, si tomo mucho café, mi vaciamiento gástrico va a ser más lento. Y si mi vaciamiento gástrico es más lento y yo necesito, o ese fármaco que yo estoy tomando, necesito una absorción rápida, porque si está mucho tiempo ahí en el ácido, el pH del estómago, pues va a perder algunas propiedades, entonces va a perder, ¿no? Concentración y puede perder también, ¿no? Efectividad luego. Entonces esas cosas también van a influir a que eh, produzca, ¿no? cierto efecto terapéutico. Cuando hablamos de intramuscular, entonces no, esto va más que nada recomendado cuando son suspensiones de tipo leosa, una subcutánea,
Estas suelen ser más lentas, una opción más prolongada, su mecanismo de acción, pero pues puede también ser de cierta u otra manera irritante. Este es un ejemplo de subcutánea, la insulina, cuando se administra por vía, por esta vía. Luego tenemos la otra que es la intravenosa. Entonces esta, como mencionó Diana, esta es una de las que alcanza su biodisponibilidad al 100%, ¿no? Pero porque esta no pasa el metabolismo de primer paso que les dije, por eso es que llega directamente al torrente sanguíneo, no va, ¿no? Por la circulación central, llega, ¿no? A la circulación porta al hígado y de cierta manera se metaboliza un poco, no, esta de frente va. Es por eso que esta puede ser utilizada, ¿no? En situaciones de urgencia o emergencia, porque produce una rápida acción. Ahora, los inconvenientes o lo que no se podría dar no es que se pueda uno quizá intoxicar si no va en las dosis adecuadas o si influyen otros factores, ¿no? Eso va a depender también del contexto en el que yo voy a administrar de esta manera. Entonces, eso en cuanto a absorción en las vías de administración. ¿Sí? Ahora, la distribución. Entonces, como les dije, la distribución ya era de mi comportamiento central hacia donde yo quiero que sea el efecto, ¿no? Entonces, o sea, tejidos, órganos, etc. Entonces, en este caso, voy a tener una fase inicial y una segunda fase. En la fase inicial, muy importante recordar la vascularización del órgano. Entonces, voy a agrandar, la pueden observar. Aquí es importante recordar entonces la circulación. Al ingresar, mayormente a dónde va a ir, si hablamos de una vascularización central, va a ir a órganos que tengan mayor perfusión, mayor irrigación sanguínea. ¿Y cuáles son esos órganos principalmente? Pues van a ir, ¿no? Al cerebro, al corazón, al riñón, hígado. Eso es en un primer instante, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. El gasto cardíaco va a estar relacionado la proporcionalidad que reciben pues, los órganos con mayor irrigación. Y en la segunda fase, pues van a estar también órganos con menor irrigación, como tenemos ¿no? músculo, hueso, la piel, a nivel gastrointestinal. Ahora, en la segunda fase, importante relacionar con la unión a las proteínas. Entonces, también coloqué una pregunta relacionada con esto. ¿Cuál es la principal proteína que se uniría, ¿no? Entonces, claro, la albúmina. La albúmina, recuerden que es una forma reversible y se une a los ácidos débiles, pero también podría ser otras como las globulinas, ¿no? Las globulinas también, que más que nada relacionada a hormonas. Y eso, respecto a la unión de proteínas plasmáticas, también va a depender del tamaño molecular, ¿no? Una molécula más pequeña va a ser mejor distribuida, absorbida, distribuida que una molécula de mayor tamaño, ¿sí? La liposolubilidad, lo que le estaba mencionando, ¿no? Mientras más liposoluble en este caso también va a ser la administración y la distribución de ciertas moléculas eh, al momento de distribuirlas, al momento de repartirlas a su sitio de acción. Luego, hablamos sobre los compartimientos farmacocinéticos. Entonces, estos compartimientos farmacocinéticos vamos a tener que son un central. ¿Por qué central? Porque va a ir a los tejidos bien irrigados. Entonces, acuérdense que los tejidos bien irrigados, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, tenemos a nuestros riñones, ahí. Ahora, cuando hablamos también de el periférico superficial, ese va a ir a tejidos que están menos irrigados. Entonces, tejidos menos irrigados tenemos a mi huesito, a mi músculo, ¿no? Quizá gastrointestinal, y luego tenemos uno más que vendría a estar relacionado con, a ver, vendría a estar relacionado con el periférico profundo. No, en este caso el profundo va a lo que son los depósitos tisulares. En este caso podemos tener como depósitos el tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo. Entonces ahí. Luego de esto también hablan de unos modelos compartimentales, ¿no? El monocompartimental, el tricompartimental y el tricompartimental. Entonces, en el monocompartimental es que se va a distribuir
de una manera rápida y uniforme a nivel de todo. Entonces el mono compartimental, mono uno solo. Entonces se distribuye de tal manera que es proporcional, rápido y uniforme. Ese es el mono compartimental. Cuando yo hablo de bicompartimental, dos compartimentos. ¿Cuáles serían estos compartimentos? Se refiere a que a mi compartimento central, ¿no? Al que van los tejidos más irrigados, va a ser rápido, porque necesita mayor de distribución de esos lugares por el flujo sanguíneo también. Recuerden que los gastos cardíacos va a depender, ¿no? Es mayor en estos sistemas, entonces va a ser rápido. Mientras que va a ser lento en los que son, pues, periféricos, ¿no? Y el tricompartimental, que va a hacer referencia, pues, a las zonas de depósito y liberación lenta, como les dije, el caso de tejido adiposo. ¿Ya? Y luego de esto, pues, tenemos lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica a nivel del sistema nervioso central, como les estaba brevemente hablando hace un momento, esta va a tener a predisponer ciertos, va a ser bien restringida, ¿no? Para el ingreso de moléculas, ingreso de sustancias, por la protección que este tiene. Entonces, hay lo que vendrían a ser estas glucoproteínas P o las proteínas exportadoras o también conocido como bombas de flujo, así como vimos en la imagen del transporte transmembrana que habían bombas, ¿no? De sodio, potasio, cloro, ¿no? Que necesitaban cierta energía para ingresar contra la gradiente de concentración. En este caso, cuando hablamos de las proteínas G, de las proteínas exportadoras, de las bombas de flujo, vendrían a tener la acción de retirar, de sacar lo que ingresa porque detectan que no corresponde. Entonces, es importante recordar porque hay fármacos que van a inhibir de cierta manera esta glucoproteína P, ¿no? Y que van, sí, a hacer su mecanismo de acción dentro porque necesitan ingresar la barrera hematoencefálica. Pero ¿en qué casos, por ejemplo, esta glucoproteína P no podría cumplir su acción, cosas así? Por ejemplo, en una infección, ¿no? Eh, Podría darte una meningitis, entonces ahí se hace más propensa, ¿no? Es menos sensible y podrían ingresar. Entonces, reconocer esto importante, ¿no? Por ejemplo, la loperamida me parece que es un fármaco que cumple esto de la glucoproteína P poder pasar. Entonces, aquí está. Por ser una bomba, también necesita ATP, recuerden, ¿no? Importante reconocer un transporte pasivo de un activo. El activo, cuando vean cuando dice bomba, realmente es porque necesitan una energía externa que vendría a ser el ATP y mayormente es en contra de la gradiente. Entonces, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo que necesiten preguntar? Bueno, Sí, con respecto a la unión a la proteína, el fármaco ingresa y se va a unir a lo que es la proteína para su transporte, pero ese no hace efecto, ¿verdad? Sino tiene que estar libre para que recién. ese es un buen punto, gracias. No vi el nombre, es el sí. Ese es algo importante, ¿cierto? Voy por hacerme acordar. ¿Dónde están las de las proteínas? Unión a la proteína. Ya, como estaba mencionando, sí, hay fármacos, como vimos aquí, que se unen a lo que vendrían a ser, por ejemplo, vimos, ¿no? La albúmina se une, pero ¿quién va a hacer el efecto? Es como lo dijo, el fármaco que está libre. Ese va a ser el efecto. El fármaco que está unido a mi proteína, entonces mi fármaco que está unido ahí, esta es mi proteína, no va a tener dicha acción, sino el fármaco que está pues libre. ¿Sí? Solo que, bueno, para el transporte, ¿no? Para poder distribuirlo, pero este es necesario que se libere para únicamente cuando está solo tener esa acción farmacológica, esa acción terapéutica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Estoy tratando de ver si ya se puede cargar la imagen. Bueno, un momentito.
No se puede mostrar, qué raro. Bueno, pero básicamente la imagen que había colocado aquí hacía referencia, ¿no? A cómo este mecanismo, a ver, voy a tratar de... Ya. Entonces, básicamente no olviden esto, chicos. Cuando hablamos de farmacocinética, entonces vamos a tener que relacionar 4 pasos importantes. ¿Sí? La administración, o sea, bueno, lo que mi cuerpo le va a permitir hacer al fármaco para que llegue al sitio de acción, ¿no? Y esto va a depender, acuérdense, sí, de lo que es la dosis y la concentración y el tiempo, ¿no? Que se va a tardar en realizar esto. Más que nada importante la administración, la absorción y la distribución, porque así como es absorbido la cantidad, el tiempo, va a ser, ¿no? La concentración y la distribución va a permitir porque se cumpla su acción. Y también importante recordar qué fármacos o qué vías te dan este metabolismo de primer paso. Por ejemplo, la vía sublingual también no tiene un metabolismo de primer paso, que por ejemplo, una angina de pecho. Ese es cierto, esa también podría ser como la vía inhalatoria, quizá, pero una angina de pecho. Este, que llega la emergencia, ves que está no diurético, se toca el pecho, está ahí y no dificultad para caminar, respirar, entonces tú, síntomas, signos, quizá por ahí rapidísimo sacas un EKG y ves, ¿no? Y sabes que está haciendo, o está, ¿no? Haciendo una angina o un infarto, entonces, en primera instancia, ¿no? Se le da lo que es la nitroglicerina, una nitroglicerina a nivel sublingual, ¿no? Entonces eso va, lo fue el lengua y inmediatamente realiza el mecanismo de acción y no va por el metabolismo de primer paso, ¿no? Entonces inmediatamente la acción. Eso también podría ser, ¿no? Quizá relacionado a lo que me mencionaste con la vía inhalatoria. En el caso de los ABA, el salbutamol, también cumple esa acción, ¿no? Es inmediata, que queremos que sea inmediata, imagínate, porque si no, esa crisis no puede desencadenar un shock más adelante o hay un infarto y mm, entonces eso. Y bueno, entonces yo sí tengo algunas preguntas, les voy a colocar aquí ahorita para resolver aquí. Entonces, con la primera, ya, a ver, aquí está. ¿Qué vía se utiliza para administrar fármacos, bueno, agentes lipofílicos en forma de parche y evita el metabolismo de primer paso? Mira, este es otro. Entonces, hablamos de sublingual, hablamos de podría hacer una inhalatoria de una manera, la intravenosa, pero aquí hay otra. Te está diciendo el lipofílico en parche y bueno, que evite el metabolismo de primer paso. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Disculpa, no, al menos yo no veo la... La pregunta, ¿está cargando? Ajá, Uy, no. a ver. Ay, no, ya había cargado. Ya, ahí, otra vez. Ya, sí se ve, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué vía se utiliza para administrar fármacos, bueno, potentes, lipofílicos en forma de parche y evita también el metabolismo de primer paso? ¿La tópica? No, La la transdérmica. transdérmica. la transdérmica. Ya, transdérmica. Ya. Ahora, tópica, acuérdense que tópicas son los ungüentos, son las cremas, ¿ya? Son las cremitas. Sublingual, lo que les estaba justo explicando, ¿no? Por ejemplo, en una angina, nitroglicerina, ¿no? Que también les dije que su efecto no es inmediato. La Una rectal no. Sí, dime. Ay, no, disculpe. Era el fentalino, ¿verdad? El del parche. Los parches para un dolor crónico. Ajá, los más conocidos no son de fentanilo. Ya, ¿sí? Sublingual está, ya, rectal, los supositorios, ¿no? Podrían usarse, aunque, bueno, no es conveniente. La oral, la vía que más conocemos, pero esta sí pasa, ¿no? Por un metabolismo de primer paso. Y la transdérmica, ¿no? Les dije transdérmica, dermis, piel, parches. Entonces, sí, esa sería
Ahora, ¿cuál de las siguientes vías de administración carece de fase de absorción? Entonces, bueno, aquí, Intravenosa. ajá. Ahora, ahí No sé. sí, acuérdense, sí o sí, intravenosa. Absorción, no, directamente, o sea, 100% biodisponibilidad, ¿ya? Y la 3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la vía intramuscular de la administración parenteral de fármacos? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la vía intramuscular de la administración parenteral de los fármacos? Bueno, Disculpa, no se logra ver. Sí, está en blanco. ok, a ver un momentito, seguro va a estar demorando en cargar. Ahí está. Ya, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones va a describir correctamente la vía de administración que vendría a ser la intramuscular? Entonces, la absorción del fármaco es irregular e impredecible. Se utiliza para administrar las suspensiones de fármacos de opción lenta. Sortea el proceso de absorción del fármaco por lo que se obtiene el efecto inmediato. No se puede usar con medicamentos. ¿Sí, la tiene? Sí, podría ser, se utiliza para administrar las suspensiones de fármacos de absorción lenta, porque entendí, creo que al ingresar por la intramuscular va a estar ahí en lo que es como la grasa y se va a ir absorbiendo poco a poco y esa es la absorción lenta, ¿no? Que va a ser de a poco. Ajá. Y pues mencionó que, como les dije, el músculo y el tejido son menos irrigados, ¿no? Entonces ya va a ser lento, más eso que me mencionaste, el tejido adiposo. Entonces sí, se necesita que estos sean, ¿no?, fármacos también oleosos. Si es que quiero que sea intermedia, no oleoso, o sea, lípido con lípido, va a ir, ¿no?, una administración ligera, pero usualmente se utiliza para esto porque tiene una administración más lenta, ¿no? Por eso es que eh, la intramuscular, sí, para uno que otro también va dependiendo de la conformación del fármaco. Sí, como les mencioné, si el fármaco es medio lipofílico, más oleoso, más viscoso, sí conviene administrarlo por ahí. Ya, entonces sí, chicos, está ahí. Entonces, a ver, mm, voy a pasarles el post-test para que lo puedan desarrollar. Y si tienen todavía alguna duda de estas, las podemos hacer de una vez para que ya no queden dudas. Yo creo que sí. Se lo paso por el chat. No sé si lo pueden visualizar. Para el chat de Teams. Ah, por el chat de ti. No logro Enséñalo ver. a ver. Mm, Ya, o si no por el grupo, no lo veo. Una consulta. No es relacionado al tema, sino es sobre cómo podríamos nosotros lograr aprendernos tantos fármacos, porque al menos yo he visto o sea, son nombres muy extensos y recordarnos como que todo marea un poquito, así que ¿cómo podríamos aprendernos con mayor facilidad? Mm, ya. Ya, yo, cuando llevé el curso, lo hice dependiendo qué tema era. Por ejemplo, en el que es cardiovascular, yo creo que todas las terminaciones me ayudan, ¿no? Los antagonistas, ¿no? Nifedipino, notipino, son los que terminan en pino.
Entonces era así. En yecas, los sartán, ¿no? Tan, todos los que terminaban en esa terminación, lo que vendrían a ser sufijos. En ese caso, otro caso, por ejemplo, que hacía era, me gustaba dibujar gráfica y se me quedaba. Es que usualmente cada uno va a tener distintos medios, ¿no? Algunos aprendemos escuchando y leyendo, mirando, y de cierta manera accionando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de anticonvulsivantes, que yo hice, ¿no? Hablamos de las neuronas, ¿no? Membrana sináptica, posináptica, los receptores. Lo que yo hice era coger hojas y graficaba y cada receptor iba, ¿no? Sí es un poco de memoria, sí o sí. O sea, no voy a decir que algunos, claro, sí se perecen en los sufijos o en los prefijos, pero hay veces que sí vas a tener que utilizar la memoria. Esa fue una manera, dibujando y graficando, por ejemplo, cuando hablamos de fármacos a nivel, los diuréticos, también dibujé ahí mi nefrona, mi glomergo, mi proximal, mi ascendente, delgada, gruesa, ascendente, ¿no? Ascendente. Igualito hice, busqué ahí mis canales, ¿no? Clorosodio, potasio, ¿no? Igualito grafiqué de esa manera. Los fármacos que actúan aquí son las pesticidas, aquí los, eh, los inhibidores de mineralocorticoides, ¿no? El espinolartona, entonces, ahorradores de potasio, así yo iba ahí. Entonces, podría ser así, graficando. En el caso, por ejemplo, respiratorio, no es tan grande, es pequeño también, como te dije, y ahí están, ¿no? Te guías porque mayormente, ¿no? Salbutamol, formoterol, formoterol, los SABA y los LABA. Solo tienes que diferenciar, ¿no? Corta acción, larga acción. Y luego, por ejemplo, vas a los que son los muscarínicos, ¿no? Que ahí más que nada están los bromuros, brominopatropio, triotropio. Entonces, ahí un poquito chiquito. Otro más exacto quizás para la parte de antibióticos. Eso sí, ¿no? Ahí también sí un poquito de repetición espaciada, mira. También podrían organizarse, ¿no? Interdiario, es decir, ya una hora de fármaco. Entonces, si veo que es un tema extenso de dichos fármacos, una hora de fármaco, estudio, por ejemplo, antibióticos lunes, una hora de 5 a 6. Ya. Luego me pongo a estudiar otra cosa, ¿no? Quizá patología, luego martes, repaso quizá otro curso, fisiopato, otro curso. Miércoles vuelvo a retomar más nuevamente de lo que ya estudié, implemento un poco más. Entonces, así, eso también ayudaría bastante. Y ya si es un poco más didáctica, quizá no te haces una flashcard y pones ahí antibióticos, cefalosporinas, primero, y ya la cartita, ¿no? Unos tres, o empieza, ¿no? Con dos, y te lo aprendes, y luego el otro interdiario, como te dije, le aumentas uno más, entonces tú ya te sabes los dos que he colocado y aumentas uno más. Entonces ya serían tres. Entonces ahí tienes que ir como que cuando con eso. Entonces yo le recomendaría eso para poder recordar y recordar la amplitud de estos bancos. ¿Sí? Ya, chicos, entonces, si bien está bien, esa podría ser mi sugerencia, la verdad, en cuanto a farmacología. Igual en las sesiones, en cuanto yo pueda darles alguna mnemotecnia, asegurarles algo para que sea más rápido que ustedes recuerden, también se los voy a hacer llegar, no se preocupen. Entonces, ya chicos, por favor llenen bueno, son tres, ¿verdad? De llenar. Entonces, ¿tienen alguna duda en cuanto a las preguntas para poder explicarla nuevamente? ¿Todo quedó claro? ¿Quisieran que vamos a algunas? A mí se me quedó claro todo lo que es vía de administración, pero sobre eso del pH gástrico, eso es como que un poquito me equivoco a veces. O sea, y no sé si podríamos ver. Sí, inteligente. Lo importante aquí es que la pregunta, por ejemplo, decía, a ver, lo voy a leer, ¿sí?
dice, si tenemos un fármaco ácido con una constante, ¿no? Un pK de 4.5. Entonces, como les dije aquí, para iniciar, pH del fármaco, no sé si su pK es de 4.5. Y entonces, este 4.5 yo lo voy a determinar qué es, un ácido o un base. Chicos, ¿qué es? ¿Un ácido o un base? Sería más alcalino, entonces sería... ¿Ya? ah, Diana dice alcalino. Más ¿Alguno? ácido. Ya, Iván dice ácido. Natalie, no sé si quiere opinar. Ya, Ácido. ok. Ácido, también me dice Natalie. Entonces vamos a sondear. Esto, mira, Diana, hay que verlo así. Como les dije, el pH, mi pH tiene una escala que va del 1 al 14. Entonces acá 1, 2, 14. Bien. Aquí te dije que había un punto central, que es el 7. Entonces, en mi escala de disociación de pH, ¿no? Va del 1 al 14. Cuando yo hablo que el pH es 7, de 7, mi pH se conoce como pH neutro. ¿Ya? Cuando yo hablo que mi pH es menor a 7, menor a 7, menor a 7, o sea, 6.9, a 6.7, 5.4, 4.5, 1.1, 0.8, ya bueno, no, hasta el 1, 1.1, ya, es ácido, ¿ya? Ácido. Y si yo te digo que mi pH es mayor a 7, o sea, 7.1, 7.5, 8.6, 13.9, 14, ya, es alcalino. Ya, esto primero para recordar. Esto siempre, para todo, acuérdense, siempre, siempre, siempre. Porque después, más adelante, igual les van a volver a recordar sobre el pH. Entonces, siempre. Entonces, pH neutro 7, pH ácido menor a 7, pH alcalino mayor a 7. Ya, ahora, como les estaba mencionando, aquí tenemos lo que vendría a ser un ácido. Aquí, este de aquí es el ácido débil. Ácido débil, o sea, cuando ingresa, va a disociarse, va a ionizarse. O sea, de lo que mi ácido es esto, va a pasar a separarse. Eso es ionización, como les dije, separación para darle una carga. Ahora la carga va a depender, ¿no? Acá en este caso, esta carga es negativa, vendría a ser un anión, y el hidrógeno ion, que vendría a ser un catión por positivo. Pero lo que les importa aquí no es conocer un anión catión. Lo que importa aquí es esto. Mi ácido débil se disocia, pero no va a pasar disociado. Como les dije, cargado no pasa. No pasa en mi membrana en mi capa lipídica. No pasa. ¿Cómo va a pasar? Cuando no tiene carga. ¿Y cuando no tiene carga? Cuando se vuelve a unir, o sea, cuando se vuelve a desionizar. Entonces, en una forma, como dijimos, no protonada, no ionizada, liposoluble, polar. Entonces, de esa manera va a atravesar. Y lo importante aquí también es recordar que cómo yo voy a volver a juntar, ¿no? Más que nada mi ácido, cuando esté en un medio ácido. Entonces, por eso les dije, la relación va así. Mi fármaco con un pK ácido, en un medio ácido, le favorece su absorción. Eso es. Ya, entonces nunca te olvides. Y tú lo que vas a reconocer en la pregunta, si es que te viniera, ¿no? Esta fue una, pero si es que te volviera a venir y te dijera que tiene un pK de 3.2, entonces tú inmediatamente 3.2, ¿qué es? ¿Ácido o base? Ácido. Entonces, si te preguntan lo mismo, ¿en qué valor del pH gástrico se absorberá mejor? Entonces tú dices, ella me dijo, un fármaco ácido se absorbe mejor cuando el pH pues es más ácido. Entonces, si te ponen 7.52, tú vas al 2, ¿no? Porque es más ácido, acuérdate. Eso. Por el contrario, un alcalino, un fármaco con un pK alcalino, o sea, lo de 9.8, es donde se absorbería mejor, a nivel donde, no del estómago claramente, sino a nivel intestinal. Entonces, ¿cómo va a estar ahí mi pH a nivel del intestino, ¿no? Un promedio de 7.58, alcalino. Entonces, esa relación quiero que les quede claro. ¿Dónde se absorbe mejor? Un pK de un fármaco ácido en un medio ácido y un pK de un fármaco base en un
de pH básico. Lo importante aquí es que te recuerdes cómo yo diferencio pH ácido de un básico. Porque si te das cuenta en la palabra, en la pregunta dice tal cual, ¿no? El fármaco con un pH de 4.5, ¿en qué valor de pH gástrico se absorberá mejor? Porque estará en mayor proporción en su forma no ionizada, ¿no? Entonces, ¿en cuál sería mejor? Si te pone la opción de 10, 7, 5 y 2, entonces si es ácido, uno ácido. Eso es. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me entendiste mejor? Sí, ya entendí. Yo lo había relacionado a lipofílico y hidrofílico sobre eso de la grasa y de lo alcalino, ¿no? Entonces ya entendí, o sea, el ácido es siempre y cuando sea lipo y el otro sobre el base es alcalino, ¿verdad? Mm, ácido, ajá, ácido y el otro la base por el alcalino. Entonces, sí, Ahí así entendí, gracias, ahora sí. ya, entonces sí. Eso es más que nada para transporte entre membrana, ¿no? Para que ingrese la membrana. Ahora, claro, también puedes confundirte, ¿no? Por el componente que sea liposoluble. Sí, también puede ser, pero eso es independiente, ¿no? En este caso estábamos hablando netamente del pH. Si es más liposoluble o no, también va a influir de cierta manera, ¿no? Que se absorbe y que se distribuya también, como vimos en la distribución, ¿no? Como en los compartimentos, ¿no? Se va a regir por método de irrigación, el método de liposolubilidad, el tamaño molecular, que también son factores que van a influir. Pero en este caso netamente estábamos relacionando con el pH. Y entonces, chicos, eso sería todo por esta sesión. Gracias. Y Gracias. gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias.